Saludos amigos, aquí vamos ahora a la parte más importante del programa con nuestra entrevista con una persona que diríamos nosotros de mucha experiencia en el sector agropecuario, que es alto dirigente, dirigente de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, pero sobre todo muy conocedor del tema agropecuario. Y lo hemos invitado aquí para tratar todos estos temas que tienen que ver con la comida, el precio de la comida, la producción agropecuaria, la economía y algo de política. Está con nosotros, Víctor, nuestro gran amigo Héctor Acosta, que no es el Torito, sino Héctor Acosta, el agrónomo, que es nuestro tocayo, que lo hemos invitado aquí como dirigente de la Fuerza del Pueblo en el área agropecuaria, sobre todo para tratar estos temas, que es un tema que está en el tapete todos los días, porque cada vez que usted va al supermercado o va a un colmado a comprar comida, se le pone la mano en la cabeza. Sí. Y hay varios temas que tenemos que abordar, tocayo, que nosotros le agradecemos su presencia en esta entrevista, porque hay muchos temas que tienen que ver con la comida y la producción agropecuaria, que queremos tocarlo contigo de manera puntual, porque tú conoces mucho de esta situación. Víctor, Héctor Acosta tiene mucha experiencia. Hay que aprovecharlo. Entremos en materia de una vez, porque vamos a aprovechar. La comida me preocupa a mí. Te damos la bienvenida y de una vez vamos a entrar. Tú sabes que vamos a entrar en el tema del pollo. En el tema del pollo. Vamos a entrar después que tú más o menos saludes. El pollo index. Podemos hablar de eso también. Vamos a hablar. Bueno, buenas tardes y gracias y de noche, y de Tocayo día, y Víctor por invitarme a este interesante programa. Darle un saludo muy cariñoso a todos los amigos televidentes y principalmente a todas las productoras y productores agropecuarios del país que con su esfuerzo, con su dedicación día a día producen los alimentos que nos comemos. Y como ha usado el presidente Leonel Fernández siempre como eslogan, lo usaba, lo usa y dice que lo usará siempre. Comer es primero. Y la comida nos lo proporciona el campo. Esa expresión es atemporal. Así mismo es. Mire, tocayo. No pasa de moda. Vamos a entrar Pero lamentablemente... Déjame yo introducir la parte de los pollos. Mira, en esta semana, y vamos a poner ahí en pantalla unas declaraciones del ministro de Agricultura. Del nuevo ministro de Agricultura. El flamante todavía. Con relación al pollo. Lo ponemos en pantalla ahí una declaración en los medios de comunicación, donde Agricultura expresa, primera expresión, que le dice al ciudadano que no tenga preocupación, que en los próximos 2 meses los precios de la carne de pollo se van a estabilizar. Que la dificultad que hemos tenido es porque la demanda de pollo ha aumentado tanto en diciembre como ahora y por eso el alza de precios. Pero que ellos garantizan que en un par de meses esos precios se van a estabilizar. Que se generaron en el 2025 24 millones de unidades de pollo y que aquí lo que hay es un problema como de inestabilidad momentánea. ¿Qué tú tienes para decirnos de eso? ¿Estamos comiendo más pollo que antes? A mí primero, si me lo permiten, me gustaría decir que parece que la actual gestión de gobierno no entiende muy bien la importancia del sector agropecuario. El sector que produce los alimentos. Sí. No entiende la importancia que tiene la agropecuaria en términos económicos, en términos social, en términos de generación de divisa, en términos de evitar que salga divisa al país, en términos de generación de empleo, en términos de lo que es el mantenimiento de la paz social en el campo, en términos de lo que es evitar la migración del campo a la ciudad. O sea, y además que la agropecuaria es el sector donde usted invierte un peso y tiene un efecto multiplicador mayor que en todos los otros sectores productivos. Yéndonos a la pregunta, visto eso, lo digo porque la verdad es que en esta gestión de gobierno, la agropecuaria ha venido de capa caída. Muchas informaciones rimbombantes de parte del presidente de la República, incluso en sus rendiciones de cuentas en el Congreso Nacional, pero con informaciones lamentablemente que no se corresponden con la verdad en cuanto a los niveles productivos, ni en cuanto a los precios, nada de eso. Mira, en cuanto al tema del pollo, esas declaraciones no he tenido la ocasión de verla, pero tú la viste, del nuevo ministro
un productor de arroz, él con mucha experiencia, Sí. un técnico capacitado, que esperamos que haga una buena labor porque lo necesita el sector. Pero la justificación no la comparto, la que él dio, si es así. Porque en el caso del pollo y del huevo, son dos subsectores que nosotros tenemos la capacidad de producir mucho más de la demanda del país, incluyendo en el caso del huevo, lo que se exporta a Haití y ahora se está exportando algo a algunas islas. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que ese Vamos a analizar los dos renglones, pollo y huevo. Sí, bueno, en el caso de los huevos, Sí. ustedes saben que en diferentes ocasiones ha habido sobreabundancia, en otros faltantes. Sí. El gobierno le ha cerrado el comercio con Haití en 2 ocasiones. En momentos que hay mucha producción. Sin justificación. Sí. Eso ha significado pérdida en algunos momentos de alrededor de 1.000 millones para los productores Sí, de porque el huevo. huevo se daña. Y La gente entonces, debe entender eso. lamentablemente, lo que ha pasado también es que este gobierno no ha tenido planificación en ninguno de los dos subsectores, que es, vamos a decir, lo que los productores siempre reclaman. He visto cantidades de programas de productores de pollo y de huevo que piden la regulación, la planificación, la organización. Y este gobierno, en todo lo que va de gestión, no ha tenido eso. Yo te puedo mencionar, por ejemplo, en el caso de los huevos, que una de las principales, quizás la principal asociación de productores de huevos, la gestión de gobierno actual no se ha reunido ni una sola vez con ellos. ¿Cómo? Pero no voy a mencionar nombres porque, Sí. en fin. Entonces, ¿qué desorden ha habido en el caso de los huevos? Tú sabes que lo que ponen los huevos son la gallina ponedora. Sí. Pero la gallina ponedora tú tienes que traer las reproductoras livianas, que son las pollitas, que producen la gallina ponedora. Sí. Entonces, nosotros lo que necesitamos es un plantel del orden de 10.5 a 11 millones de productoras. Y con la cantidad de gallinitas reproductoras que se han traído, que debería ser en el orden de 100.000, ha llegado hasta 120.000. Entonces eso ha producido un plantel de gallina ponedora de más de 12 millones de gallinas. Y evidentemente se han producido muchos excedentes en un momento dado que han significado que los pequeños quiebren. Porque cuando hay situaciones como esa, los grandes tienen la capacidad de De mantenerse. aguantar. Pero los pequeños que trabajan más vulnerables. fundamentalmente con financiamiento Son más vulnerables. Si pierden una cosecha, Se ya no perdió el pueden seguir. negocio. Bueno, perdió ese es el caso de los huevos. Sí. O sea, no hay justificación para que no haya huevos suficientes y a un precio razonable con planificación. Perfecto. En el caso de los pollos ocurre lo mismo. Primero, la cifra de 24 millones de pollos no creo que sea real, porque en realidad este gobierno ha importado pollo en momentos que no se necesita. Eso ocurrió con la ley de tasa cero, Sí. la 622. Pero, ¿y por qué se importa pollo? Si nosotros tenemos una capacidad instalada y una industria realmente con altos estándares de eficiencia en la producción de pollo, podemos producir alrededor de 30 millones de unidades de pollo. Si Aquí, queremos. nosotros. Sí. Nosotros. Entonces, sencillamente, ese desabastecimiento en diciembre no es que hubo aumento de demanda. Todos los años la demanda en diciembre aumenta. Sí, eso debe ser planificado. No hay que saber de agronomía Y ni más de, con los precios del cerdo, ni de que la gente avícola, coge. pero por sentido común. Sí, en diciembre se consume está pollo. la cena de Navidad, que siempre se acompaña de pollo. Entonces se consume más pollo. ¿Qué se hace? Que se aumentan las incubaciones más o menos 2 meses o 1 mes antes del mes de diciembre. Porque el pollo más o menos en 35 días, ya 42 días ya está listo para consumirse. Así que lo que ha habido es una falta de planificación. A veces yo creo que son cosas intencionadas. Son dirigidas. Me perdonan, sí. Que hay quizás algunos intereses comerciales. Entonces hay una detrás de todo planificación, eso. pero hay una planificación Para eso para sí. un beneficio. Para eso sí, para un beneficio. Porque ya tengo entendido que vienen llegando al país una cantidad extraordinaria de furgones de pollo para atender el desabastecimiento. Eso provocó en diciembre que comieran un pollo o que comieran más en los sectores marginados, en los colmados, hasta 125 pesos La la libra libra de pollo. Y yo tengo fotografía
de las góndolas del supermercado donde va el pollo vacía. Sí, Y completamente. gente diciendo, ¿y qué es lo que pasa con el Sin pollo? lugar a ¿Y qué es lo que dudas. pasa con el pollo? Todavía a principios Y de enero está todavía vacío. persiste, todavía persiste. El pollo está alrededor de 120 pesos. Si tú llegas en la libra en los tardecita, colmados. si tú llegas en la tardecita, ya no hay pollo. De manera que eso es una falta de Tú sabes manejo que y de tú planificación. estás enfocando que tanto en el tema del huevo como del pollo hay una falta de planificación en la producción para que el consumidor pueda disponer de un pollo a un precio razonable, pero parece que es una planificación para beneficiar a alguien. Claro. Aparentemente, no podemos hacer una No, acusación directa. pero parece, porque a alguien favorece la Claro, escasez. Por supuesto. que A alguien, oye, como dicen, a alguien se favorece de la situación de Por escasez. supuesto. Ahora bien, este nuevo ministro de Agricultura, no puede, yo solo lo que digo que no lo voy a culpar de una situación porque él Pues tiene acaba de 15 llegar. días, tiene 15 días, Ahora, él anuncia de que se van a tomar medidas. Yo lo que cuando leí la crónica, yo lo que digo que hay que decir cuáles medidas son. Cuáles son las medidas que se van a aplicar para que esto se estabilice. Entonces, a eso es lo que me llama la atención. Y yo creo que lo que tú señalas de la planificación para la producción, todo el que ha estado en el sector agropecuario sabe que estos fenómenos se dan de manera normal y tú lo que tienes que contrarrestar esa situación. La planificación. Cuando tú piensas en el pueblo. Por supuesto. así es. Si Pero tú, cuando hay piensas un en plan el, es o lo contrario. si tú piensas en el pueblo, Pasa lo que está pasando. tú sabes lo que hay que hacer. Porque como dice el tocayo, tenemos la estructura instalada, tenemos los productores para producir todo el pollo que consume la población. Ahora tú tienes que garantizar apoyo a la producción y precio al productor. No Mira, hay problema. Cuando se tiene un rubro que somos autosuficientes Claro. y que podemos producir más, la planificación es esencial. Porque tú no puedes ni producir más de lo que necesitas, Claro. porque quiebra a los pequeños también. Ni menos. De manera que es la planificación, la justificación, por eso dije que dijo el ministro actual, el amigo Oliverio. No la comparto porque no tiene justificación. Ahora lo que él dice que se va a mejorar, eso es sencillo mejorarlo. Porque claro. es que el pollo tiene un ciclo corto. Tocayo, yo De entendí. un mes a otro ya te puedes regular si Cambia el tienes mercado. planificación. Cualquier cosa puede Tú pasar. sabes que Mientras tanto, que es lo que pasó, que vamos a hablar de eso, de los precios, Sí. de la canasta básica familiar. vamos a entrar ahí ahora. En diciembre, lamentablemente hay que decirlo, hubo madres de los sectores más marginados que tuvieron que ver a sus hijos acostarse con el estómago vacío. Tú sabes que, y yo insistiendo mucho en este tema del pollo y de los huevos, que la gente está en el día a día con eso. Cuando yo vi la declaración del nuevo ministro de Agricultura, que yo digo, él no tiene nada que ver con lo que está pasando hoy en día en el sector. Ya hay que evaluarlo a partir de ahora, de lo que hay. Por supuesto. Que él quizá por la situación que encontró, tiene que... Espera un tiempo. Claro. Manejarse. No, deje entrever que se está manejando de lo que encontró. Así Y es. nosotros que conocemos el sector, cuando uno ve la declaración, yo digo, Tú te das cuenta de una vez. yo me di cuenta ya que él está navegando en esas aguas turbulentas. Porque él es un Mire, conocedor del usted sector. mencionó una palabra importante hace unos minutos. Usted dijo que la producción que nosotros tenemos nos da garantía de que tenemos abastecimiento suficiente para alimentarnos tranquilamente. El gobierno ha dicho unas cifras de que aquí el 95% está garantizada la seguridad alimentaria y bla, 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 muchas cosas. Pero estos desabastecimientos indican lo contrario. Porque cuando desaparece el pollo, que es el alimento básico de la población dominicana en todos los aspectos, La proteína más barata. en que consume el consecuencia pueblo. parece que no hay productos. Pero, ¿qué cantidad realmente de lo que nosotros producimos o de lo que nosotros necesitamos realmente producimos? En porcentaje. Porque Sí. sabemos que... Pero al día de hoy, Al día de hoy, sí. vamos a ver. Al día de hoy, fíjese. Nosotros en los gobiernos del presidente Leonel Fernández alcanzamos a cubrir más o menos un 85% de De la lo demanda. que es de la demanda nacional de todos los productos. ¿Por qué no el 90% o más? Porque nosotros tenemos rubros en realidad que sí necesitamos importar Claro. para complementar la producción nacional. Pero, mire, esa situación de abundancia en la producción en ese tiempo provocó
aún en la crisis alimentaria del 2008 y 2012, que ustedes la recuerdan, crisis alimentaria documentada por la FAO, porque ahora incluso el gobierno ha dicho del entorno internacional, no hay crisis alimentaria en ninguna parte del mundo. Tuvimos una pandemia que fue la parte sanitaria, aumentaron los precios porque no había transporte, una serie de cosas. Eso fue lo que subió los Pero precios. no fue una crisis alimentaria, ni la hay tampoco. Ahora, en ese tiempo nosotros llegamos a exportar en 3 ocasiones arroz. Sí. Primera vez en la historia de la República Dominicana. El excedente de la producción de arroz. Exportamos en el 2008 660 O mil. sea, que mandamos hacia el exterior de nuestra producción local. 660 mil quintales de arroz exportamos en el 2008. ¿Qué año? 2008. En el 2009 exportamos 550 mil quintales de arroz. Y en el 2012 exportamos 880 mil quintales de arroz. Esa situación de abundancia de producción en medio de crisis alimentaria provocó que el director general de la FAO viniera al país a ver lo que estaba pasando. Esa fórmula. Y dictó una conferencia desde el Palacio Nacional sobre la... Pero hoy, ¿qué está pasando hoy? Sobre la abundancia. Entonces, ahora he escuchado eso de cifra de 90% y que vamos a llegar a... Tuvieron la osadía de decir que vamos a llegar al 100%. Ningún país del mundo tiene 100% de soberanía alimentaria. Siempre hay algo que le falta. Hay países que no tienen nada, que lo tienen que importar. Así que no producen nada de eso. No, pero la generalidad de los países tienen que importar. Estados Unidos es un monstruo y nosotros le exportamos a ellos muchísimos rubros. Ellos no tienen hay renglones hasta que por condiciones naturales. Eso es correcto. Por supuesto. Las condiciones naturales geográficas. Pero la mejor medida para saber que no es así, yo pienso que si en este momento se hiciera una evaluación bien exhaustiva de los niveles de autosuficiencia alimentaria que tenemos, yo creo que no alcanzamos el 80%. ¿Y por qué digo esto? Porque hay una cosa que lo refleja, las importaciones de alimentos de productos agropecuarios se han incrementado. Es un indicador claro. Desde 3.000 millones a más de 6.000 millones se han duplicado. Y yo le menciono rubro por rubro. Usted tiene el caso del arroz, por ejemplo, que este gobierno ha dicho siempre que tiene autosuficiente, que producen 15 millones. Primero, si producen 15 millones, si se estuvieran produciendo 15 millones, sobrara arroz. Claro. Porque nosotros nos estamos comiendo ahora mismo todo lo que consumen el dominicano, los dominicanos, los turistas, todo el mundo, nos estamos comiendo 1.2 millones de quintales mensuales. Entonces, con 14 o 14,5 millones de quintales es suficiente. Pero el año pasado, ¿sabe que el presidente tiró un decreto limitando, cuando llegó la degradación del DERECAST, el 1 de enero del año pasado? Sí, correcto. Fijando la importación de arroz solo a 23,000 toneladas procedentes de los Estados Unidos libres de arancel. Y todo el resto de arroz que entraba pagaba su arancel normal del 99%. Eso entusiasmó a los productores. Bueno, eso es lo que queríamos siempre. Protección, sí. Yo fui parte de comisiones que aquí en el país, en Estados Unidos, trató de renegociar con los americanos para lograr eso. Una cuota fija para ellos y el resto que paga arancel. Y nunca se pudo lograr. Ni se logró en esta gestión tampoco. Y entonces el presidente tiró un decreto local. Ese decreto, yo no le voy a decir que es ilegal, pero es un decreto que no corresponde. Sí, porque en los acuerdos de libre comercio no se manejan no así. Es así. Usted tiene que tener algo por escrito de todos los que participan. En este caso, los centroamericanos y Estados Unidos, para que esté aprobado. Eso fue más mediático que otra cosa. El presidente Leonel Fernández escribió un artículo en la prensa sobre ese tema y dijo que lamentablemente que qué pena que el gobierno no aprovechó la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, al país para tratar de formalizar esa intención de que se limitara a 23,000 toneladas. Pero lo más grave es, hablando de que anuncian autosuficiencia y abundancia, en el caso del arroz, que el año pasado se importaron 4.7 millones de quintales de arroz. Si se importaron 4.7 millones de quintales de arroz es porque la producción nacional faltaba. No faltaba. Pero lamentablemente esas importaciones, la mayoría llegó en el último cuatrimestre del año, coincidiendo con la cosecha de invierno. El arroz se cosecha en 2 etapas, invierno y primavera. La primavera es la mayor cantidad, invierno más o menos 60-40% de la producción nacional. Mire, eso causó un sobreinventario de arroz
en ese momento. Es como un tapón en el arroz. Invadieron los canales de comercialización. Total. Ese arroz importado. Entonces las factorías no podían enviar arroz casi a los supermercados y a sus canales normales de comercialización. Pero eso se refleja entonces en el campo, en la cosecha. Claro. Totalmente. Oiga, la factoría no le podían entregar saco, usted que conoce, Héctor, quizá usted también, a los productores para hacer su cosecha. Pues no se la pueden Los recibir. productores, muchos tuvieron que devolverse con el arroz de la factoría porque no se lo pudieron recibir ¿Tú te y imaginas? botarlo. ¿Sabe que el arroz? Sí, cuando eso es perecedero. si usted no lo seca a los 3 días, empieza a podrirse o a germinar. El bajo no por la la aguanta humedad nada. que tiene. Es correcto. Exactamente. Y entonces, una triste realidad. Muchos productores no pudieron cosechar, el arroz se le cayó. Lo dejaron ahí en el té. Perdieron toda su cosecha. Otra situación, tuvieron que ver patanas y patanas cargadas de arroz importado pasando frente a su finca cuando ellos vivían esa situación de desesperación y angustia. Pero lo más lamentable es que a veces esa sobreproducción, esos sobreinventarios, este gobierno nunca ha tenido un mecanismo para hacer ¿Y eso se tradujo que a los eso precios? favorezca a los Eso precios. no, A eso voy, que no favorece los No, precios. no. El arroz, No bajó mire, de precio. que el arroz que cuando se implementó el Programa Nacional de Pinoración, que nos tocó la honra por instrucción del presidente Fernández de diseñarlo y ponerlo en práctica en el 2006, y eso provocó que ya en el 2007 tuviéramos autosuficiencia de producción. Y eso fue lo que garantizó la estabilidad de la producción La estabilidad arrocera. completa y el precio. Sí. Porque en la Comisión Nacional Arrocera se estableció un mecanismo donde el productor ganaba con un margen, el molinero ganaba con Y un se margen, producía el pequeño, y el se protegió el comercializador con un margen, Sí. y el precio le llegaba al consumidor a un Controlado. precio razonable. El precio del arroz no aumentó prácticamente en décadas, en más de 10 años. Sí. Bueno, pero ahora mismo el arroz con toda esa abundancia y esos son inventarios y esos problemas Está botando caro. arroz los productores, está entre 45 y 50 pesos la libra. No se paró de Algo aumentar. increíble. Pero eso ha pasado con todos los productos. Pero mira una cosa, Tocayo. Todo eso que tú narras del arroz, no hemos cuantificado la pérdida que eso ha significado para los productores de arroz, Así que mismo tienen es. préstamos con el Banco Agrícola, la mayoría. Que vamos a hablar después de eso. Lo que eso ha Después de la implicado. pausa vamos a hablar con Agrícola. Y yo te diría, eso nos pasó en el 25. Y de cara al 26, porque con toda esa situación, tú sabes que, como tú conoces, igual que yo, cuando los productores se ven en situaciones de pérdida como esto, eso crea como una baja en el productor. O sea, Sí. ¿cómo tú vuelves a encender a ese productor para que en el año siguiente haga la misma producción? Claro. Pudiéramos decir nosotros cuál será la situación de cara a este año 26. Sí, eso hay que esperarlo, hay que verlo. Quizá no para la cosecha de primavera, que No. ya estaba plantada. O sea, pero fíjense lo siguiente, el panorama pinta que se va a empeorar. Oh, Dios. Porque siguen las importaciones de arroz. Y según las estimaciones que tenemos oficiales, para principios de abril, que usted sabe que empieza el grueso de la cosecha Correcto. de primavera, que es el 60% de la producción nacional, vamos a tener un inventario de 7 millones de quintales. Esos 7 millones de quintales son más o menos 2.2 millones más de lo necesario para traslapar una cosecha con la otra. Siempre se dejan el consumo de 4 meses. Es decir, Por lo que pueda pasar. entonces tenemos 2.2 millones más de lo necesario. Manejar arroz es Eso va a complicado, provocar otro gran problema en la cosecha de primavera. Ese manejar arroz es complicado. Pero oye lo que él está No es diciendo. tan fácil. Oye lo que Y él está entonces diciendo. usted mencionó- Seguimos con la misma Con la problemática. misma problemática. Peor, se va a poner peor. Claro, porque va a sobrar arroz, vamos a importar arroz y vamos a tener arroz en el campo ya para cosechar y no vamos a hacer qué vamos a hacer con el arroz. Entonces eso produce lo que Tocayo usted mencionaba. Sí. Que los pequeños Se va a desaparecer. se van a la quiebra. Cuando no había el Programa Nacional de Pinoración, eso era lo que ocurría. O sea, que el arroz se cosecha en un tiempo muy corto. Pero el término lo dice. Entonces, si no hay controles y la factoría tan llena y no había, vamos a decir, la capacidad financiera que da el Programa Nacional de Pinoración, porque es un programa que el molinero compra, pinora, le presta el paga, Estado sí. cubriendo los intereses y entonces él sigue comprando. Cuando no existía eso, el precio a los productores le bajaba que lo quebraban. Y al año siguiente ya había faltante de arroz. Porque los pequeños, como dijimos al principio, son los primeros que se van son cuando hay este vulnerables. tipo de Son muy situaciones. vulnerables.
Entonces, otra cosa vinculada a eso que agrava el problema. Agrodosa, que como usted sabe, la aseguradora pecuaria dominicana, Sí. que ¿Eso existe todavía? bueno, sí, que es la que está dirigida. Presta poco, pero sigue. Es la que está dirigida, no, ahí Y vamos. asegura poco, pero está ahí. Ahí vamos. Es la que está dirigida para los pequeños y medianos productores. Claro. Para protegerlos. Para protegerlo. Pagan una Porque el cuota, un Estado seguro. le subsidia el 50% de la póliza. Sí. Bueno, pues el Estado ha dejado de hacer las inyecciones de capital, el Agrodosa. subsidio que le corresponde y le debe más de 1.000 millones de pesos. Wow. El año pasado, Este gobierno no le rinde los cheques. escuche bien, ¿Cómo que rinde Pero los cheques? el escucha esa año parte. pasado, Vamos ahí. Agrodosa no le pudo pagar a los agricultores que tuvieron pérdida a los pequeños, porque no tenía dinero. De las pérdidas que le ocurrieron por fenómenos naturales. Siempre ocurren pérdidas, ocurren Está asegurado, inundaciones, ¿no? Es incurre tornados, incurre el huracán Melissa, etcétera. No le pudieron pagar. Incluso sé de muchos productores que me informaron que Agrodosa le devolvió el 50% de la póliza que ya ellos habían pagado porque sabía que no iban a poder hacer frente a los daños. Entonces, es una situación delicada, ese déficit financiero de Agrodosa. Entonces, ¿cómo le pagan esos pequeños al Banco Agrícola? Sí, porque todo tiene financiamiento. Oiga, se desconoce a veces la importancia de los pequeños productores. Usted fuera del programa lo mencionaba ahorita. Sí, claro. Señores, la importancia de los pequeños productores es extraordinaria. Sí. El aporte que hacen a la producción nacional. Yo le menciono nada más en el arroz. ¿Usted sabe cuánto producen los pequeños productores? ¿Qué porcentaje? Con parcelas de más o menos de 50 tareas en promedio, Sí, que son sí. los reformados. Lo de la reforma agraria. El 40-45% de la Wow. producción nacional. Pues eso- Entonces, son determinantes. siendo pequeño, que aportan ese porcentaje, imagínense usted la cantidad de productores que son en comparación con los productores grandes. No, ya yo vi dónde está el negocio ya. Ahí ya me di cuenta. No, lo Quieren que- quebrarlo pero para fíjate, importaciones. lo que te está diciendo el Es un tocayo, plan. lo que está diciendo el tocayo, si tú tienes un 40%, es decir, el 40% de la producción de arroz descansa en los pequeños productores de la reforma Son agraria. cientos, miles. No solo lo vea desde el punto de vista de garantizar el alimento y de la economía, el impacto social de eso. La cantidad de familias que depende de eso. Porque ese es el que estamos hablando. ¿No entiendes? Son miles de productores que tú estás hablando que tienen una familia. O sea, esa gente, el hecho de que estén produciendo arroz en el campo, que estén allá nada más, eso se constituye No, para el y Estado. derrama una Paz social y, y- der- entre y otras derrama cosas. una economía, No, una no, pero aparte de lo económico, es lo social La que paz estamos social. hablando. Pero mire, siguiendo ahí ese punto tan interesante que usted ha tocado, Tocayo, es increíble. Oye, ocurren cosas que lo que conocemos del sector decimos, pero no hay personas con experiencia que asesoren al gobierno. Pero con 2 decretos el año pasado, él transfirió el IAD al Ministerio de Agricultura. Ay, ¿cuántas veces hemos hablado de eso? No sé si hablamos ahora Ay, o... Lo vamos a hacer, lo vamos a tocar ese tema. Pero hay una pregunta que yo te quiero hacer por la experiencia que tú tienes en el sector agropecuario, como la tenemos mucho. Yo veo el manejo de las cifras, las estadísticas del sector agropecuario, que veo como olímpicamente se hablan cosas. ¿Tú crees en las cifras que está dando el gobierno del agropecuario? Tú que tienes experiencia igual que yo, ¿cómo se hace eso? Bueno, por ejemplo, ¿Cómo fue? ellos, O sea, ¿cómo se hacen esas cifras? Sí, yo sé cómo ¿Cómo se fabrica eso? No, cómo se hacen los informes. Oiga lo siguiente. Yo creo en el Banco Central porque son de las estadísticas más confiables que tenemos en el país. Pero hay que tomar en consideración que las estadísticas del Banco Central las suministran los ministerios. Pero de ahí es que voy. Entonces, Y la de los organismos internacionales la cogen de ahí también. también los organismos internacionales, todos. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, oiga lo Ya te siguiente. entendí. Cuando, Ya te Él se entendí. está riendo tuvo porque un él sabe lo que yo le estoy crecimiento, diciendo. no sé si el pasado o el antepasado del PIB, el Producto Interno Agropecuario, Sí. de 5%. Pasó de 3 a 2.9 a 5. Y yo que tenía la cifra de importación agropecuaria y de la producción nacional, dije, mire, eso solamente es posible si han sumado todas las importaciones a la producción nacional. Porque ¿cómo es posible si usted coge renglón por renglón la disminución que ha habido en la producción? Más las puede ser que- importaciones, que son evidentes. las importaciones, Que son cuando usted evidentes. importa porque falta, porque el mercado es oferta y demanda. Exacto. Pero coja la habichuela de San Juan.
que siempre la producción andaba más de 500,000 quintales, hasta 800,000 quintales llegaban a producir. El resto se traía de fuera para complementar la demanda nacional, que ahora debe andar en el orden de 1.300.000 a 400,000 quintales. César, ¿cuál fue la producción del año pasado en la Valle de Constanza, de San Juan? 60,000 quintales de habichuelas. No, imposible. Sí, porque fue un desastre. Porque primero el gobierno, mire, la preparación de tierra que se le ha dado gratuita desde Balaguer, eso es fundamental. Eso ha ido degenerando todos los años. Menor cantidad y más deficiente, deuda a los dueños de equipo. El año pasado no se hizo. Imagínate. Y aparte de eso, el manejo de la mosquita blanca muy mal, porque hacen los preparativos de tierra muy adelantados y tienen que sembrar la habichuela a los productores fuera de época. Choca con el ciclo de la mosquita blanca. Totalmente. Apareció el trips, que lo escondieron durante un tiempo, y eso acabó con la habichuela, porque es una arañuela que afecta las flores y caen al suelo y entonces no hay producción. Sí, claro. Pero usted coge la producción de ajo de Constanza. Y los cebolleros, esa gente también. Oiga, la producción de ajo de Constanza, que siempre estábamos al orden de los 200,000 quintales, para abastecer la demanda nacional, que debe andar en el orden de 275,000 quintales al año. El año pasado fue de 45,000 quintales. No, entonces no tenemos. Las cosas no Entonces, andan bien. las deudas que le tiene el gobierno a los diferentes subsectores, eso tiene asfixiado a los productores. Oiga bien. Vamos a describir la deuda después de la pausa que vamos a hacer ahora. Pues yo quiero que hablemos, porque estamos hablando de cómo la producción, tú la ves afectada, no por reglón, como le está diciendo el tocayo. Y entonces vamos a ver ahora la deuda con esos sectores productivos después de la pausa. Pausamos.